Después tenemos otras redes, ¿sí? En este caso tenemos, vamos a avanzar un poquito más, las de PERT y CPM, sí, son bastante similares. Y lo que van a hacer estas redes es mostrarme una programación de actividades también, ¿sí? Pero me va a permitir también calcular los tiempos. Me muestra qué actividades se tienen que llevar de manera secuencial, una tras de la otra, y qué actividades se pueden llevar de manera simultánea, ¿sí? Al mismo tiempo. Me va a mostrar una especie de mapa donde yo puedo jugar con los tiempos, ¿sí? Si necesitara acelerar algún tiempo. Entonces, vamos a ver esta, por ejemplo, ¿sí? En, no voy a ahondar mucho en esto porque tengo la esperanza que lo vayan a ver en otra materia, pero si no lo ven, es algo que ustedes pueden elaborar por sí mismos, tampoco tiene grandes dificultades. Y fíjense, es una especie de mapa que me muestra qué actividades, como les decía, van una atrás de la otra y qué actividades de todas formas se tienen que llevar muchas veces de manera, se me fue la palabra, de manera paralela, ¿sí? En simultáneo, porque necesito cumplir determinado tiempo. Entonces, fíjense, ustedes hicieron una programación acá donde se van a llevar adelante determinadas actividades, pero fíjense, acá justamente tengo dos actividades que se desarrollan en el mismo tiempo. Y acá también tengo dos actividades que se llevan adelante en el mismo momento. Entonces acá tengo simultaneidad y también tengo secuencialidad. Y acá tengo como una desagregación, ¿sí? O una desagregación, no sé si estoy inventando una palabra, pero tengo una apertura de cada una de estas actividades, ¿sí? Donde me muestra con más detalle, ¿sí? La relación entre estas actividades, ¿no? Entonces supongamos que quiero obtener una licencia, ¿sí? Y para eso la primera actividad que eh, voy a hacer es el diseño de la planta, ¿no? Entonces, fíjense, arranco con la selección del lugar, pero también puedo arrancar con la selección de proveedores y la selección de personal. ¿Mm? Todas estas actividades tienen que terminarse antes, ¿sí? De obtener la licencia. O sea, todas tienen que congregar a un mismo punto temporal. ¿Sí? Supongamos, no sé, el 10 de diciembre del 2021. ¿Mm? Todas tienen que estar terminadas para ese momento. ¿Qué es lo que voy a analizar acá? Además de la relación entre las distintas actividades, ¿qué tiempo me lleva cada camino? ¿Mm? ¿Qué tiempo me lleva lograr cada uno de estos objetivos? Entonces, por ejemplo, vamos a insertar acá. Vamos a trabajar con esto, por ejemplo. Esto es solo a modo de ejemplo. Profe, Sí. en 2 minutos aparece que se va a cortar la reunión. Voy a generar otra. ¿Mm? Y vamos a la otra actividad que tengo que iniciar de manera paralela. Y esta es, por ejemplo, la de selección del persona, la de, por ejemplo, acá vamos con esta. Selección de proveedores, preparar manual de operaciones y adiestrar
Eh, vamos a ponernos acá arriba, que tiene más sentido, que son 3. Que vamos a elegir esto. Vamos a poner estas dos actividades. Supongamos que esta segunda actividad es seleccionar proveedores, fabricar el generador, ¿sí? E instalar generador. Instalar el generador sabemos que me lleva un mes, ¿sí? Acá tengo fabricación del generador, me lleva 3 meses, y la selección de proveedores me lleva 2. Espere que supongamos que la selección de proveedores me lleva un mes. Entonces, en este camino tengo 1 más 3, 4, más 1, 5. Entonces, repito, el primer camino, selección del lugar, me lleva 3 meses, preparar el lugar 2 meses, instalar el generador 1. Y el segundo camino, que es selección de proveedores, me lleva un mes y fabricar el generador me lleva 3 meses. Ahí tenemos 4 más la instalación del generador 1. Pero estos dos caminos deberían llegar juntos a este punto, ¿sí? Porque después comparten la actividad, fíjense, que es la instalación del generador. Entonces, fíjense, este camino me lleva un mes más 3, 4. Y este camino me lleva 3 meses más 2, me lleva 5. Lo que quiero que vean es algo que se conoce como cuello de botella también, ¿sí? Es, por más que yo termine este camino en 4 meses, ¿sí? No voy a poder instalar el generador hasta que no se hayan cumplido estos 5 meses de este otro camino. ¿Me siguen? O sea, por más que este camino me lleve, no sé, si por alguna razón yo adelanto, ¿sí? Y en vez de llevarme 3 meses, la fabricación del generador me lleva 2, ¿sí? Hasta que este otro camino no esté listo, yo no puedo instalar el generador, ¿sí? Entonces acá tengo 5 meses sí o sí. ¿Me siguen? Entonces, Sí. ¿qué es lo conveniente hacer en este caso? ¿O qué sería conveniente? Fíjense, acá tengo 3 meses y acá tengo 5 meses. Lo conveniente en este caso sería acelerar en lo posible, ¿sí? Los caminos que me llevan más tiempo, ¿sí? Y que además me retrasan el desarrollo de otras actividades. Entonces, fíjense, supongamos que además acá hay otro camino y este me lleva un mes y 2 meses. Acá tengo 3 meses. Fíjense, en este tengo 3 meses. En este tengo también 3 meses, si se quiere. Y en este tengo 5 meses. O sea, por más que yo haga este camino y este camino, si yo no termino ¿sí? Este que está acá, no voy a poder obtener esta licencia, ¿sí? Todos llegan al mismo punto. Entonces, lo ideal, o esta herramienta, me sirve para ver qué caminos debería acelerar. Fíjense que me muestra un mapa de cuáles son los puntos críticos del desarrollo de este proyecto. Entonces, lo que tendría que tratar, ¿sí? de hacer es acelerar el camino más largo, ¿sí? O el más lento, si quieren. Entonces, supongamos, la selección del lugar tendría que tratar de hacerlo en 2 meses, ¿sí? Y el preparar el lugar, por ejemplo, en un mes en vez de 2. Entonces acá tengo 3 meses, acá tengo 3 meses y acá tengo 3 meses. A este le voy a sumar un mes más, que es la instalación del generador, pero algo que me llevaba, creo que 8 meses, les dije al principio, pasó a durar 4 meses. ¿Sí? Duraba 8 meses porque los tiempos eran demasiado largos. Entonces,
¿Qué me permite esta herramienta? Insisto, ver primero qué actividades se tienen que llevar de manera secuencial, la interdependencia entre cada una de las actividades si las hubiera, qué actividades se pueden llevar de manera paralela y se deben llevar de manera paralela, y cuáles son los tiempos críticos o los caminos críticos que debería acelerar. ¿Me siguen? Sí, Supongamos que por alguna sí. razón acelero este tiempo porque, no sé, me doy cuenta que tardo menos, ¿sí? Bien, esto puede pasar, no me va a cambiar en nada, ¿sí? Porque este sigue siendo el camino crítico, el que más tiempo me ocupa, ¿sí? Entonces puedo acelerar otros tiempos, pero lo que tengo que saber es que si no puedo acelerar los tiempos del camino crítico, no voy a acelerar la ejecución del proyecto. Entonces, insisto, me conviene, es importante identificar estos caminos críticos para saber dónde tengo que trabajar para acelerar tiempos, ¿sí? Y también, inclusive, tener conciencia de que hay caminos que no puedo acelerar. Entonces, tal vez puedo crear otro proyecto en paralelo, ¿sí? Mientras algunas cosas se ejecutan. Supongamos, ¿no? Eh, Supongamos que la instalación del generador es el camino que no se puede acelerar por nada, ¿sí? Porque eso lleva un mes, depende del proveedor, hay que hacer pruebas técnicas, etcétera. Y las pruebas del generador se llevan en un mes, así que no puedo acelerar esto. También ahí ya tengo conciencia de qué cosas no puedo acelerar y sobre qué cosas puedo trabajar efectivamente como para acelerar tiempos. Entonces, insisto, es una herramienta bastante completa, me muestra un mapa, ¿sí?, de una parte del proyecto, me muestra actividades que son secuenciales, me muestra actividades que se pueden llevar en paralelo, me muestra la interdependencia en algunas actividades, fíjense como por ejemplo esta, ¿sí?, que hay dos actividades que conllevan a la misma, que es la instalación del generador, y también me va a mostrar cuáles son los caminos críticos, cuáles son aquellos que puedo acelerar y cuáles no. Entonces, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, en un cuadro la suma de los tiempos, ¿sí? Y esto me muestra cuáles son las actividades que más tiempo me llevan, por ejemplo, en este caso, la actividad B. Esto es algo que pueden construir por ustedes mismos, ¿sí? No tienen grandes dificultades. De todas maneras, creo que hay programas que hacen esto, pero más allá de que lo utilicen o no, me interesa que conozcan esta herramienta y que sepan que existe. Así que bueno, esto es el PERT e insisto, tiene sus ventajas, que es ordenarme y ver qué cuestiones se pueden resolver y acelerar y ver qué cosas tienen interdependencia entre sí al momento de llevar adelante un proyecto. ¿Dudas acá? No. Bien. Bueno, avanzamos un poquito más y vamos a hablar un poquito de las herramientas de representación, que es son las que vamos a practicar en la segunda etapa del cuatrimestre. Entonces acá tenemos dos herramientas, vamos a trabajar con dos herramientas, hay más, ¿sí? Pero vamos a trabajar con el diagrama de bloque y vamos a trabajar con el flujograma, que es la más conocida de las herramientas en la administración y en otros ámbitos, inclusive. Que aceptó una compañera. Entonces, vamos a hablar de la primera, que es el diagrama de bloque, ¿sí? Y como dice acá, es una visión sintética del sistema administrativo y sus funciones. ¿Cuáles son las partes más importantes de esta herramienta? Las entradas, las salidas, que me van a estar mostrando si un proceso ocurre o no. Entonces, esta herramienta me va a decir qué elementos están ingresando al proceso y qué elementos me demuestran que el proceso ocurrió.
Si yo no tengo cualquiera de estas dos partes, ¿sí? Es muy difícil demostrar que un proceso se llevó a cabo. Entonces, esta es una herramienta que es muy útil para la capacitación, porque, insisto, me muestra entrada, proceso y salida, ¿sí? Es bastante simple de entender insisto, me va a mostrar fallas en la redacción de los procesos, si las hubiera, obviamente, ¿no? Desventajas que tiene esta herramienta, bueno, que como es simple, ¿sí? También no tiene demasiada información. Tiene información, pero, por ejemplo, el flujograma es mucho más compleja, más completa. Como así también un poco más compleja, porque para poder poner toda esa información se dota de simbologías que tal vez podrían resultar un poco dificultosas de entender. No en gran medida, pero hay que manejar el lenguaje para poder comprender digamos, el sistema. Pero esta es una herramienta simple, insisto, acompaña muy bien la capacitación y además me va a mostrar si existieran vicios en la redacción de los procesos. Lo que tienen que saber, ¿sí? Tanto para el diagrama de bloque como para el flujograma, es que siempre tiene que haber una redacción del proceso. La redacción en un párrafo, ¿sí? De qué es lo que quiero que se haga. Primero tiene que estar esa redacción y con esa redacción voy a constituir o voy a construir, ¿sí? Los gráficos consecuentes con esto. No es al revés, que hago el gráfico y después hago la redacción. Primero redacto el proceso y después, con la redacción de ese proceso, voy a construir el gráfico. Muy importante. Entonces, este es un formato de presentación. Nosotros vamos a ver el formato de cuadro porque es más simple en cuanto a la elaboración, al espacio que me lleva y es bastante fácil de entender. Pero lo que quiero que vean es, por ejemplo, la entrada de este proceso es tarjetas de asistencia y la salida son las planillas de liquidación. En el medio tengo el proceso, ¿sí? Cuando obtengo la planilla de liquidación, lo que estoy diciendo es que determinado proceso ocurrió, ¿sí? Y para que este proceso inicie, sí o sí necesito estas tarjetas de asistencia. Entonces, esta herramienta me va a estar mostrando, ¿sí? De alguna forma, qué tan formalizado está el proceso. Y acá vamos a usar un ejemplo que es bastante gráfico, pero repetido, pero bastante gráfico. Imagínense que ustedes son los recepcionistas de una casa de electrodomésticos y que reciben del proveedor, no sé, 5 impresoras para la venta y, no sé, 4 PCs, ¿no? Personal Computer. Y las reciben, firman el remito, controlan las 5 impresoras, las 4 PC, perfecto. El proveedor agarra su remito firmado por ustedes y se va. Y entonces ustedes, como no quieren tener todo eso ocupando lugar en la recepción, inmediatamente lo pasan a stock. Entonces, llevan a stock las 5 impresoras y las 4 PC. Y terminan el día, cierran sus documentos, guardan la documentación que está por afuera y se van, ¿no? Al otro día llegan, ¿sí? Y se encuentran con el gerente general, ¿sí? Que les dice, bueno, quiero que me digas por qué el proveedor no mandó las 5 impresoras y mandó solo 3, ¿no? Y entonces ustedes que todos recién llegan y recuerdan algo, pero tienen miedo de estar confundidos, por dentro se dicen, yo recibí creo que 5 impresoras, pero pasaron muchas cosas en el medio y puede que esté confundida.
Entonces revisan el remito y sí, efectivamente recibieron 5 impresoras y 4 PCs. Entonces, ¿sí? Le dicen al gerente, no, efectivamente recibimos 5 impresoras y 4 PCs. eh, no sé por qué me estás diciendo que fueron menos. Entonces, el gerente le dice, no, porque Stock me informó que solamente se recibieron, que solamente hay en stock 3 impresoras y ayer no se vendió ninguna. Entonces, ustedes, preocupados, se acercan a stock y Pedrito, y hablan con Pedrito, ¿sí? Que es el responsable de stock. Entonces, Pedrito les dice, no, acá hay solamente 3 impresoras. Entonces ustedes le dicen, no, pero ayer vos no estabas, pero estaba Juanito, y yo a Juanito le dejé 5 impresoras. Ah, pero Juanito solamente cargó 3, las otras 2 no sé dónde están. Y ustedes dicen, pero yo dejé 3, dejé 5, pero Juanito cargó 3. Y entonces eh, yo les pregunto, ¿quién es el responsable de esas 2 impresoras que faltan? Yo que se la pasé a Stock sin que me firme nada. Exacto. Ujú. ¿Se ve? Yo no perdí las impresoras, ¿sí? Algo pasó en stock, porque estoy segura que pasé 5. Claro, era responsabilidad mía y no sé, o sea, se la tiré a alguien más, pero tendría que de una manera formal asentar y pasar la responsabilidad a otra persona. Exacto. Entonces, lo que quiero que vean con este ejemplo sencillo, ¿sí? Es que el proceso inició, ¿sí? Porque yo fui con las impresoras, ¿sí? Yo recibí las impresoras, tengo el remito, la copia del remito firmada por el proveedor, ¿sí? Pero acá, cuando entrego las impresoras, ¿sí? No tengo la salida, que es cualquier documento, ¿sí? Puede ser el mismo remito del proveedor, firmado por el área que recibe, ¿sí? Que efectiviza este proceso. Entonces, como yo no tengo el documento que me demuestra que ese proceso efectivamente fue completado, ¿sí? No puedo demostrar que este proceso se realizó. Entonces me quedo en esta parte y esta parte es mi responsabilidad. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo demostrar que efectivamente se entregaron 5 impresoras porque no tengo ninguna salida, ¿sí? Ningún documento que formalice esta acción que ocurre acá. Entonces, en este diagrama de bloque, lo que ustedes van a ver, ¿sí? Es cuando los procesos, por ejemplo, ¿sí? No están completamente formalizados. Y aunque este ejemplo parezca muy burdo, ¿sí? Créanme que son cuestiones que siguen ocurriendo en muchas organizaciones. Porque hace mucho que se conocen, porque tienen años trabajando así, porque nunca pasó nada, etcétera, hasta que un día pasa. Y el día que pasa, ¿sí? A veces tenemos que lamentar, culpabilizar a una persona que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero la verdad es, o que tiene que ver, pero es inocente, pero es su palabra, ¿sí? Contra la de otro. Y como no tengo ningún elemento que demuestre que el otro es responsable, ¿sí? El único elemento recae sobre la persona que recibió las impresoras, ¿sí? A veces terminamos culpabilizando o sancionando a una persona que es inocente. O que tal vez es inocente porque como no tenemos forma de probarlo, ¿sí? Lamentablemente, no queda otra que ir por donde sí tengo una prueba. ¿Se entiende cómo funciona esta herramienta? Es muy útil para, insisto, detectar estas cuestiones del proceso. Insisto, las organizaciones tienen años trabajando de determinada manera, muchas veces la formalización no se lleva a cabo por usos y costumbres, pero ustedes siempre por una cuestión de conveniencia, ¿sí? Van a intentar formalizar los procesos para evitar malos entendidos, para que no quede a criterio de los demás. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí. Genial. Bueno, así que esto es lo que vamos a hacer en la segunda parte.
Y ahora vamos a explicar un poquito qué son los cursogramas. Bien, ustedes tal vez ya los vieron alguna vez en alguna organización, ¿sí? Pero el cursograma o el flujograma, también conocido como flujograma, me muestra un proceso también completo. Me muestra las partes, los sectores que intervienen, me muestra las acciones que se realizan, me muestra cómo la información se mueve de un lugar a otro, me muestra la documentación, eh, me muestra la toma de decisiones, por ejemplo, ¿sí? Es una herramienta sumamente completa, y esa, toda esa información que hay, ¿sí? Requiere cierto entendimiento acerca de la simbología que se utiliza. Entonces, si bien es más completa, también es cierto que hay que tener cierto manejo del lenguaje para poder entender qué está ocurriendo. Esta herramienta acompaña todos los procesos, ¿sí? En los manuales operativos, en los manuales organizacionales. Entonces, insisto, voy a tener la redacción del proceso e inmediatamente después voy a tener un cursograma. El diagrama de bloque puede estar o no, ¿sí? Pero el cursograma o flujograma no debería faltar en los manuales. Así que por eso es tan importante que ustedes sepan cómo funciona y puedan, obviamente, mínimamente leerlo. También me va a permitir detectar errores en el diseño del proceso. Este es un ejemplo, ¿sí? De un pantallazo de cómo sería un flujograma, ¿sí? Es solamente una imagen figurativa de cómo quedaría estructurado, ¿sí? Un flujograma o cursograma, y es lo que se supone van a aprender a hacer ustedes en la segunda parte del cuatrimestre. Fíjense, acá tenemos, insisto, cierta simbología, cada una de ellas significa algo, y por eso también es simple de interpretar una vez que manejan este lenguaje. Al principio, a simple vista, puede ser algo totalmente abstracto para nosotros, pero una vez que empezamos a manejar la simbología, se vuelve algo muy sencillo de entender. Insisto, van a tener primero el proceso redactado, ¿sí? En un párrafo, y la idea es que con eso puedan construir el cursograma y así poder detectar los posibles errores. ¿Sí? A ver, vamos a avanzar un poquito más. Y bueno, esto igual no voy a ahondar mucho porque en la segunda parte vamos a ver la simbología, pero esto es solamente para que lo vean gráficamente de qué se trata. Fíjense, acá tenemos las áreas, ¿sí? Cada una de las áreas, o sea, el alcance, y cada uno de estos símbolos significa algo. Esto significa un proceso, cobra y sella en este caso. Esto es documentación, en este caso dice factura. Esto significa archivo, ¿sí? Un archivo temporal. Esto significa control, etc. Entonces vamos a ver qué significa cada cosita en la segunda parte. Pero, como les decía, es una herramienta muy completa y me va a permitir detectar errores, por ejemplo, donde se toman decisiones. Bueno, en este caso no hay ninguna, pero la toma de decisiones se grafica con un rombo donde hay distintas alternativas, que suceda algo positivo y se toma un camino, o que suceda algo negativo y que se toma otro camino. Muchas veces, por ejemplo, en estos procesos se dice qué sucedería si el proceso está correcto, o sea, por el lado del sí, pero muchas veces no se aclara qué se debe hacer si el proceso no está correcto. Entonces la parte del no está completa. Pero, insisto, estos errores los vamos a ver en la segunda parte, pero es una herramienta que me permite detectar este tipo de cuestiones que son serias al momento de capacitar a alguien, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito más
y vamos a hablar un poco de los manuales organizacionales, ¿sí? Como les dije, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe, bastante claro. Bueno, vamos a avanzar un poquito acerca de los manuales. Esto, como bien lo dice acá, es un cuerpo sistémico que indica las actividades que deben ser cumplidas, así como la forma en que cada una debe ser realizada. El manual va a tener, ¿sí? Va a contar qué es la misión, qué es la visión, ¿sí? Y todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la organización, ¿sí? Como bien dice acá, según Mintzberg, por ejemplo, es la expresión analítica de las rutinas administrativas a través de las cuales se canalizan las distintas operaciones, ¿sí? La formalización de la corriente de trabajo está en el manual de la organización, ¿sí? Compilan información estable y básica, mientras que los instructivos contienen información variable. Bien, los instructivos generalmente van a estar, ¿sí?, en los sectores más operativos, acompañando, por ejemplo, las maquinarias, de haber maquinarias. Entonces, como bien dice acá, los instructivos tienen información más variable, pero el manual operativo, ¿sí?, va a tener información que generalmente no cambia de manera constante. Entonces, lo que no quita que se tenga que actualizar, ¿sí? El manual operativo debe ser, el manual de la organización tiene que ser revisado de manera constante, porque siempre hay algún ajuste para hacer, generalmente. Los manuales, insisto, no son opcionales en las organizaciones. Toda organización debería tener un manual organizacional, porque es como el DNI, ¿sí? O el ADN de esa organización. En cuenta qué se tiene que hacer, ¿sí? Y qué es lo correcto hacer dentro de esa organización. Entonces, fíjense que dice formaliza la corriente de trabajo. Entonces me está diciendo qué es lo que se hace en este lugar. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar muy por encima, ¿no? Pero no está mal que lo sepan. Los elementos que tienen que tener estos manuales, ¿sí? Bueno, una portada de identificación, ¿sí? Más el nombre del procedimiento a describir. Generalmente se pone el logotipo, va a tener el índice y la introducción. El otro elemento es un objetivo claro del procedimiento que se detallará, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere lograr con ese procedimiento? ¿Qué cosas, cuáles son los objetivos de ese proceso? Por ejemplo, no sé, el proceso puede ser entrega de materia prima a stock, ¿sí? Ese es el objetivo de ese proceso. Entonces, para eso hago una redacción. Fíjense que acá tengo la definición de los responsables, o sea, el alcance de la tarea, esto que habíamos visto acá, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en esta tarea? ¿Qué departamentos, actores, si los hubiera? Pues fíjense, por ejemplo, acá tengo departamentos, ¿sí? Bueno, en este caso habla del vendedor, pero puede ser sector de ventas, tenemos el cajero, puede ser el sector de tesorería, bueno, tenemos empaque, contaduría, y acá tenemos, por ejemplo, el cliente, ¿sí? Que no es un departamento, es un actor. ¿Forma parte de mi organización? No, pero interviene en el proceso. Bien, y los responsables de cada acción. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? Avanzamos un poquito más. La descripción de las actividades o el procedimiento. Esto que es tan importante, ¿sí? Que ustedes a veces me ponen solamente el gráfico, y esto es para que lo tengan en cuenta cuando hagan el trabajo siguiente, ¿sí? No alcanza con el gráfico, yo tengo que poder leer el proceso para poder ver si el gráfico está bien, o sea, para poder entender si ustedes dibujaron correctamente el diagrama de bloque o el flujograma, necesito la redacción del proceso. Si no tengo la redacción del proceso, difícilmente debería poder construir el manual, el diagrama de flujo.
Entonces, fundamental, tiene que estar el proceso redactado. Y después con eso voy a construir el correspondiente diagrama de flujo, flujograma o cursograma. ¿Mm? Entonces, estos 5 elementos mínimamente deberían estar redactados en el manual organizacional. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de qué cosas vamos a lograr con el manual de la organización. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Igual, insisto, esto va a estar en Gili, Profe. el capítulo 4 de Gili. Bien, vamos a hablar un poquito de las ventajas o qué nos aporta eh, el manual de la organización, ¿sí? Por ejemplo, permite institucionalizar los objetivos de la organización, ¿sí? ¿Qué cosas es la misión, la visión? Me dice a dónde apunto, ¿sí? Eh, con mi organización. ¿Cuáles son las cosas que son prioritarias? Es una manera de hacerlo política, por eso habla de institucionalizar. No, cuando hago mi manual operativo o mi manual organizacional, lo que estoy diciendo, esto es para mí y para todos, ¿sí? Se genera una regla general, algo que tenemos que cumplir. Por eso dice, permite institucionalizar los objetivos, se hacen conocidos para todos, se hacen públicos. ¿Mm? Formaliza el funcionamiento de la organización en su conjunto, esto que yo les decía, básicamente me va a disminuir esas cuestiones que tienen que ver con lo que me parece a mí. ¿Mm? Se hace lo que dice el manual, no lo que está a mi criterio. Entonces, también es cierto que fíjense que cuando definimos el alcance, dejamos muy claro quién tiene que hacer cada cosa y evitamos esta eh, justaposición de actividades. O sea, lo que hago yo, lo hago yo, no hace falta que lo haga alguien más. Entonces, es muy importante para aclarar cuál es el espacio que ocupo dentro de la organización y cuáles son mis tareas, hasta dónde llegan. Aumenta la calidad, la rapidez y la seguridad de la toma de decisiones, limitando errores e interpretaciones ambiguas. O sea, está escrito, yo no tengo que decidir nada, no tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Con que haga la capacitación y entienda lo que dice el manual operativo o el manual organizacional, ya tengo resuelta, ¿sí?, esa cuestión de pensar qué debería resolver. Por eso es tan importante que los procesos estén correctamente redactados, porque después voy a capacitar con eso. ¿Sí? Aumenta la eficacia del control, o sea, también es cierto que si está escrito, ¿sí?, va a ser lo que voy a controlar. Entonces no tengo que generar algo nuevo, sino que trabajo sobre lo que ya se decidió que es importante y verifico que eso efectivamente se lleve a cabo. Por eso hablamos de institucionalizar los objetivos. No es algo que se me ocurra a mí, es algo que se tiene que hacer. Permite la comunicación eficiente al uniformar el lenguaje y los criterios de la terminología. Dentro de cada organización manejamos un lenguaje técnico, ¿sí?, que aplica a esa organización. Por eso el manual es tan importante, porque también va a capacitar a los nuevos integrantes acerca de qué significa cada cosa y cómo me tengo que comunicar. Insisto, cada organización tiene un lenguaje, cada organización tiene sus usos y costumbres y el manual me va a decir qué cosas se están refiriendo a qué. Me va a estar enseñando este nuevo speaking, esta nueva forma de hablar dentro de la organización. Bueno, contribuye a mejorar la eficiencia operacional, da lugar al ahorro de tiempos y esfuerzos en la ejecución de tareas, evitando la aplicación de procesos, ¿sí?, lo que implica un mejor aprovechamiento de los recursos. Bueno, esto viene como de alguna manera apoyándose en esto que decíamos, ¿no?
cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y qué parte del proceso le corresponde. Esto evita que se hagan tareas dos veces o que se superpongan actividades. Le va a dar un orden secuencial y un orden también, como dijimos, qué cosas se tienen que hacer en paralelo. Entonces, la idea es que también se usen los recursos en consecuencia. Es muy importante, por eso digo, la construcción de manual operativo, porque está orientando a los integrantes, y no es como la banda del Chavo, ¿no? Que toca la orquesta del Chavo, cada uno hace lo que le parece. El manual operativo viene a poner orden en ese sentido. Eh, Avanzamos un poquito más. Bueno, mejora el comportamiento del empleado porque clarifica las expectativas, ¿no? O sea, nada mejor que tener claro hasta dónde llega mi responsabilidad y qué cosas tengo que hacer y qué cosas no. Esto evita que la gente se confunda en cuanto a sus roles. Parece algo, una tontería, ¿no? Pero eso de, tal vez alguno de ustedes lo vivió, pero eso del empleado comedido, ¿no? El empleado que demasiado servicial que hace cosas que no le corresponden. Si las hace bien, bueno, puede pasar, pero muchas veces las hace mal. Entonces, también es cierto que define qué es lo que hay que hacer y esto de alguna manera encuadra esas expectativas de la persona, ¿no? También es cierto que me define si quiero hacer otras tareas, a dónde me puedo mover, porque el manual me está mostrando eso también, ¿no? A dónde estoy y si no me gusta, a dónde me puedo ir, por ejemplo, ¿no? Porque acá habla como clarifica sus expectativas. Bueno, me dice, mira, si estás en la parte de ventas, no pretendas hacer, no sé, un balance. Estás en la parte de ventas. O sea, si no te gusta lo que se hace en la parte de ventas, bueno, tendrías que cambiar de área. Pero si no, tenés que saber que tu trabajo va a ser la atención al público y no podés renegar de eso, ¿no? Porque a veces pasa. Uno dice, a ver, pero ¿qué estás haciendo acá si no te gusta? O sea, uno tiene que saber que el espacio que ocupa es un acuerdo también, ¿no? Eh, entonces, por eso dice que clarifica expectativas y obviamente me permite eh, asumir la responsabilidad respecto a eso. Eh, bueno, es una fuente permanente de información. Obviamente, cuando no queda claro o hay alguna duda acerca de quién tiene que hacer qué, o qué es lo que se debe hacer, recurro al manual y me fijo qué es lo que corresponde, ¿sí? Porque si bien hemos sido capacitados, hay puntos extremos donde a veces eh, no encontramos respuesta en nuestro quehacer diario y el manual es un espacio de consulta para resolver ese tipo de cuestiones. Bueno, esto que ya lo dijimos, es un instrumento de capacitación del personal, ¿sí? Y por último, sistematiza una metodología para la aprobación de modificaciones en la estructura y en los procedimientos, así como también la publicación, la vigencia y el alcance de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir cuándo se tiene que revisar el manual, ¿sí? Y cuándo se vencen estas, o sea, me va a decir hasta cuándo está vigente y por ende también me va a estar diciendo que después de ese tiempo de vencimiento tengo que revisar el manual y fijar una nueva vigencia para esto que se escribió. Eso quiere decir que tengo que decir qué cosas se tienen que modificar y qué cosas no. Así que también va a sistematizar esto. ¿Estamos? ¿Dudas? Ok. ¿No? No. Genial. Bueno, esto es un resumen. Acá tienen las desventajas. Voy a hablar un poquito de las desventajas. ¿Sí? Bueno, pasan algunas cosas que ocurren también con el organigrama, por ejemplo, ¿sí? Que si no se actualiza o no se ajusta a lo que se hace realmente, se vuelve algo burocrático
y que empieza a restar más que sumar, ¿sí? Si bien yo voy a dejar en claro todos los procedimientos, insisto, la formalización es algo que ocurre de acuerdo a la necesidad de la organización. Acuérdense que es uno de los elementos que voy a aplicar en la medida que me resulta útil. Entonces, esto tiene que ser en consecuencia a la utilidad. Si no, no es en consecuencia, tal vez puedo pecar de un exceso de formalización y termino generando más inconvenientes que ventajas. Como dijimos, los manuales tienen que ser actualizados, no solo por la conveniencia o no de la formalización, sino porque muchos procesos cambian sobre la marcha, porque agrego una nueva maquinaria o porque un empleado descubre una metodología más sencilla para llevar adelante un proceso, etc. ¿Sí? Entonces, los manuales tienen que ser actualizados, si no pierden vigencia en cuanto a su funcionalidad, a su uso. Ay, se va a cortar, ¿verdad? Si es que ya no se cortó. Dice 10 minutos. Todavía no terminamos, así que voy a generar una reunión cortita. Bueno, a ver, voy a ver si puedo. Vamos a. Quiero terminar esto. Bien, ahora sí. Quedé corta con el tiempo. Se me pasó muy rápido. Ahí les puse la reunión donde entramos después, ¿sí? Cuando se corta esta. Bien, vamos a seguir un poquito con las desventajas. El lenguaje tiene que ser claro, ¿sí? Y adecuado, o sea, en el sentido de que si bien voy a usar un lenguaje que se usa dentro de la organización, tiene que acompañarse con una fácil lectura, ¿sí? No excederme en la extensión de los procesos. Tienen que incluir aspectos, no solo aspectos formales, sino también aquellos informales en lo posible. No, perdón. El manual en realidad me va a contar los aspectos formales y no me va a contar acerca de los aspectos informales. Acá estamos, ya me fui de tema. Lo que estamos hablando son las desventajas. O sea, lo mismo que ocurría en el organigrama, ¿no? En el organigrama. Me cuenta qué es lo que debería ocurrir en teoría, pero muchas veces, bueno, las cuestiones que tienen que ver con los usos y costumbres no van a estar en el manual. Entonces eso es algo que se aprende en la rutina cuando uno forma parte de la organización. Esto es parte de la docracia. Voy a tener una parte de capacitación que me la va a dar el manual y la docracia, ¿sí? El adoctrinamiento, perdón. El adoctrinamiento de las distintas actividades que se llevan a cabo, que están fuera de la formalidad, las voy a aprender a través de la convivencia con los integrantes y la vivencia de la organización en sí. Eso no va a estar en el manual. Y el último punto, no por eso menos importante, es que el proceso de elaboración del manual es largo y las actualizaciones también. Entonces, esto tiene un costo generalmente importante y es la razón por la que muchas pequeñas empresas no actualizan los manuales o no los generan. Sobre todo la primera vez que se hace el manual, ¿sí? Las revisiones, dependiendo de cuánto hace que no renuevo yo este manual, ¿sí? Dependiendo del caso, pueden ser más extensas que otras, ¿sí? Pero generalmente esta es la parte, digamos, la primera vez que se hace el manual, digamos, es el primer paso más difícil de dar en pequeñas empresas. Y dependiendo de cuánto tiempo hace que no se renueva o no se revisa, también, bueno, puede ser un paso difícil de dar cuando hay que actualizarlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo acá medio que me... Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bien. Vamos a...
ya lo dijimos. Bueno, con las ventajas y desventajas ya estamos. Lo que quiero ahora, ¿sí? Es que ustedes piensen, vamos a usar 5 minutos, 10 minutitos. Vamos a dejar de compartir. Stop sharing. 10 minutitos para que... Sí, no vamos a llegar, lamentablemente. A ver si... Lo que quiero es que hagamos una cosa. Hay una clase de diversificación, hay 2 clases de diversificación. Les pido que las miren, ¿sí? En sus casas, es muy cortito igual. Y que para el lunes, ¿sí? Me pasen, yo ahora les voy a compartir una consigna cortita, ¿sí? La idea es que ustedes piensen 2 diversificaciones, ¿sí? No importa si son horizontal, o después que vean la clase van a entender, es muy sencillo igual. No importa si es horizontal o vertical, ¿sí? Piensen 2 diversificaciones. Hagan de cuenta que la universidad, ¿sí? Va a ser, tienen la posibilidad de diversificar. Insisto, ahí cuando vean la clase van a entender el concepto. Piensen 2 diversificaciones, me las mandan por mail y yo se las corrijo. Con esas 2 diversificaciones vamos a elegir una y con esa van a hacer el trabajo práctico en equipo número 2. ¿Sí? Entonces, vamos a repasar de vuelta. Tienen que ver la clase de diversificación. Hay 2 clases, eligen cualquiera de las comisiones, es la misma, es lo mismo, si quieren miran las 2. Es muy cortita. Entienden el concepto, si hay dudas me preguntan, ¿sí? Y para el lunes lo que quiero es que me pasen 2 diversificaciones. Cada equipo me pasa 2 diversificaciones posibles para la universidad. Entonces, ¿sí? Una vez que me pasan esas 2 diversificaciones, yo les voy a elegir una, ¿sí? Y con eso van a hacer el trabajo práctico número 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, sí, sí. Bueno, esperen un poquito que me parece que vamos a hacerlo de una manera mejor. ¿Sí? En vez de que me lo manden por mail, yo tengo 1835. Fíjense, vamos a hacer así. En la carpeta, ¿sí? de bibliografía SAT, ¿sí? Hay una carpeta que dice biblio y una carpeta que dice actividad. Acá van a encontrar una carpeta nueva, que yo ya se las estoy creando, que va a decir comisión 4. ¿Sí? En esta carpeta, ¿sí? Ustedes son, creo que 5 equipos. Van a encontrar el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4, el equipo 5. ¿Sí? Y dentro de cada equipo, ¿sí? Van a encontrar la consigna. Cada uno en su equipo escribe una diversificación y 2 diversificaciones. Y me parece que ya se cortó. Sí. Ahí vamos. Esperemos un ratito más que se sumen sus compañeros. Le hago una consulta en el mientras tanto, profe. A mí lo que me pasa a veces es cuando entro en la carpeta de la bibliografía,
a veces es como que las clases están, yo quiero seguir lo que es el cronograma, pero como que las clases están, o sea, mezcladas. Entonces a veces no sabes qué clase ver como para ir adelantando algo o para entender cosas del libro. ¿Puede ser? ¿Qué clase, a qué te referís con que las clases están mezcladas? ¿Las grabaciones? Claro, a mí me confunde a veces, o sea, las comisiones, como no tienen un título del tema referido, tengo que entrar clase por clase para ver si es justamente de lo que estamos leyendo. Me pasó con el texto de Milsberg. Me decís las clases grabadas, insisto, porque las clases grabadas tienen el título. Por ejemplo, obviamente no les puedo poner todo, pero, eh, por ejemplo, bueno, está, por ejemplo, bueno, fíjate que acá les voy poniendo planificación, tipos de planificación, organigrama, diversificación. Esta es la que quiero que vean, ¿sí? Em, Ah, está bien, yo no estoy viendo ese texto, profe, para ver los links directamente en YouTube. Yo estaba viendo los videos que usted ya tiene subidos. bien, sí, porque después los empecé a subir en YouTube porque en el Drive no tengo más espacio y de hecho es mucho mejor subirlos a YouTube porque, insisto, pueden manejar el tema de la velocidad. Entonces, fíjate que hay un archivo que dice todas las clases grabadas, ¿sí? Bueno, esta es la primera clase, sí, después se dice clase 4, bueno, acá dice clase 2 y clase 3. Pero después empecé a ponerlas acá directamente y ahí les pongo el vínculo de YouTube. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. profe, claro. Bien, bueno, cualquier cosa me avisan igual. Bueno, les estaba diciendo que se cortó, no sé hasta dónde llegué, pero bueno, van a entrar a bibliografía SAT, ¿sí? Fíjense que hay una carpeta que se llama actividad, ¿sí? Ustedes son la comisión 4. Yo ahora les voy a crear un documento para cada equipo, pero les voy a mostrar el ejemplo de la comisión 1, que ellos tienen, vamos con el 5. Cada uno va a entrar en el número de su equipo, ¿sí? Y en el número de su equipo van a encontrar esta consigna que dice defina con su equipo al menos 2 posibles diversificaciones para la Universidad Arturo Jaureche, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es redactarla y después clasificarla. ¿M? Para poder hacer esta partecita tienen que mirar la clase de diversificación, ¿m? Que es esta. Van a entrar a bibliografía, sí, vamos a entrar a bibliografía, biblio, clases grabadas, y acá hay un documento de Google que dice todas las clases grabadas. Entran acá y van a la última clase, ¿sí? Que es la que subí, la de diversificación. Vienen acá al vínculo de YouTube y abren la clase y la miran. Es muy cortita, creo que dura 25 minutos, no más. Con esto van a entender el concepto de diversificación, que es muy sencillo de todas formas, ¿sí? Y con eso van a poder realizar la actividad que yo les propongo acá. ¿M? Entonces, una vez que miran la clase grabada, ¿sí? Van a bibliografía de vuelta, entran donde dice actividad, abren comisión 4, acá van a ver 4 documentos de Google, ¿sí? Que todavía no los creé, pero los creo, y entran al documento que dice equipo 1, equipo 2, equipo 3, dependiendo de qué equipo son, ¿sí? Vamos a abrir este. Ay, no. Vamos a ponernos acá. Van a abrir, por ejemplo, que son el equipo número 1. Van a leer la consigna que dice defina con su equipo al menos 2 posibles diversificaciones para la Universidad Arturo Jaureche. Las redactan, las clasifican, que para eso tuvieron que haber mirado la clase, y yo después les voy a marcar en color
¿sí? Probablemente fucsia, rotundo, se las voy a corregir y con esa diversificación que eligen van a hacer el trabajo práctico en equipo número 2, que está en el campus. ¿Mm? ¿Ok? A ver, vamos a entrar al campus, si no quedan dudas. Acá, si mal no recuerdo. Fíjense que dice actividad 2 en equipo comisión 1, actividad 2 en equipo comisión 5 y ustedes van, actividad 2, equipo comisión 4. ¿Sí? Vienen acá, tienen fecha de entrega 28 de septiembre. Vamos a modificar la fecha de entrega. Vamos a poner... Ah, no, ¿qué pasó? Dice mayo. Vamos a poner 30. Pongo guardar los cambios. Vamos a poner una fecha un poco más. Vamos a poner octubre. ¿Sí? Entonces, vienen acá, actividad número 2. No me va a dejar abrir si no tengo ningún entregando. Acá. Van a encontrar un Word. Lo abren. Y acá tienen, bueno, ya lo vamos a corregir, dice 3 y tiene que decir 2. Y acá van a encontrar las consignas del trabajo práctico número 2. Las consignas, ¿sí?, tienen implicadas las actividades fundamentales que están en Dracker, ¿sí? Capítulo 42. Creo que es el 42 o 44, el que habla de las actividades fundamentales. Tienen que leer el capítulo 42 o 44, ¿sí? Para poder hacer esta parte. Acá, ¿sí?, yo les pongo un ejemplo de cómo quiero que se desarrolle el trabajo práctico. ¿Quiero el concepto? La respuesta es no, quiero un ejemplo práctico. Entonces, fíjense que el primer punto ya lo tienen hecho, que es el que van a subir en el documento de Drive, ¿sí? Es la diversificación. Ustedes me van a poner 2, yo les voy a corregir, ¿sí? Me ponen 2, clasifican, yo corrijo, ¿sí? Y les elijo una para que puedan hacer este trabajo práctico. Entonces, la primera consigna, ¿sí?, implica la lectura de Dracker, ¿sí?, la parte de actividades fundamentales. Y la segunda parte, ¿sí?, o la tercera parte del trabajo práctico, implica, ¿sí?, la lectura de Minsker. Ustedes ya lo leyeron igual, que es donde habla de los factores de contingencia. No, todavía no lo leyeron, lo van a leer, ¿sí? Que tiene en cuenta los factores de contingencia, que están creo que en el capítulo 6. Que igual es lo que planificamos leer para la clase que viene. ¿Sí? Entonces, primer parte la hacen en el Drive, ¿sí? Muy sencilla, no hay que leer nada, ¿sí? Hay que mirar la clase y
proponer 2 diversificaciones y clasificarlas. Segunda parte, Drucker. Tercera parte, Binsberg. Insisto, quiero que pongan ejemplos prácticos, ¿sí? Que lo relacionen con el aquí y ahora de este mundo, de esta Argentina que tenemos. Entonces, van a ver factores de contingencia y lo van a analizar en consecuencia. Me parece que les voy a poner otro tiempo, porque por si llega a haber dudas, las podemos aclarar. Vamos a borrar, vamos a volver a subir. Bien, ahí está. Les voy a cambiar la fecha porque prefiero que si hay dudas verlos antes. Así que vamos a poner fecha 3. Total, nos vemos el 1. Obviamente no esperen hasta el 3 porque recuerden que el 8 tenemos el examen. O sea, háganlo y si hay dudas, mi invitación es que me manden un mail. ¿Sí? Y se saquen cualquier inquietud. Esto está en la clase 3. Dice actividad 2 en la clase 3. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, recuerden, para la clase que viene, ¿sí? Tenemos Minsberg. La idea es que lean Minsberg del capítulo 5 al capítulo 8. ¿Les va a servir? Sí, les va a servir porque con eso van a hacer el trabajo práctico. Y de Drucker, ¿sí? Lo que tienen que leer sí o sí es el capítulo 42 y 44. Para poder también hacer el trabajo práctico. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, le consulto algo con el tema de la fecha del parcial. Sí. Creo que el 8 va a ser feriado turístico, feriado puente. Nosotros tendríamos la clase igual, el parcial igual el 8. Bueno, esto también lo dejo a criterio de ustedes. Si ustedes quieren, lo pasamos. Yo no tengo problema. No, no sé, yo prefiero tenerlo en fecha porque después se junta con otros, pero como digan mis compañeros. Sí, eso lo manejan ustedes. Yo, si quieren, tenemos el feriado, porque me dicen, no, mira, ya alquilé en la cabañita y hace un montón que quiero tener ese feriado. Bueno, tienen todo el derecho de decirme, no, es feriado, no quiero tener un examen y está perfecto, pero si no, lo dejamos ese mismo día. Consulta, profe. Sí, El 8 es viernes. Yo tengo entendido que el feriado del 12 de octubre lo pasan al lunes. ¿Qué hacen? ¿Viernes, sábado, domingo y lunes? Sí, 4 días. Ah, O sea, el bueno. lunes Buen es dato. feriado y el viernes el turístico. ajá. O sea que se terminó la pandemia. Sí, gente, sí, ¿cómo que Sí, no? sí, Se se terminó. terminó, ya estamos todos sanos. Pero ¿saben qué? La verdad que es algo, yo tengo no sé ustedes si tienen la misma data, ¿no? Pero tengo una prima que trabaja en el hospital y me dice que la vacuna está funcionando, al menos hasta ahora, muy bien, porque ella no está teniendo en el hospital público, no sé si es realmente la razón, ¿no? Pero no está teniendo enfermos de COVID. Lo cual, o sea, si alguno no se dio la vacuna todavía, bueno, creo que va por ese lado. Y por eso también calculo que se levantan las restricciones. Así que bueno, eso me lo dicen ustedes. Si hay alguno que me dice, no, mira, ese fin de semana yo prefiero tener el feriado como corresponde, pasamos el día del examen. Y si no, lo tendríamos el 8. Eso manejan. Perfecto. Bien. Si no hay objeción, el que no está de acuerdo, hable ahora o calle para siempre. Pero si no, lo tendríamos el 8 sin problema. Está bien, sí, sí. Bien. Bueno, entonces
el 8 te sigue estando vigente el examen. Es 1 hora. Nos vamos a conectar un ratito antes, igual por si, para, tal vez en vez de tenerlo 7:30, lo tenemos a las 8, así ya a las 9, o sea, cada uno llega a la casa tranquilo, de trabajar, etcétera, no sé, y en 1 hora se termina. ¿Ok? Buenísimo. Bien. Bueno, gente, ya estamos con el tiempo, pero bueno, ¿dudas hasta acá? No, No, profe, profe. todo claro. Bueno, Bueno, gente, entonces que tengan buen fin de semana. Recuerden, cualquier duda me consultan. Y si no, bueno, a trabajar. ¿Sí? Y Chao, profe, buen fin de Chao, semana. profe. bueno, Buen buen fin fin de de. semana para ustedes, que descansen y nos estamos viendo la semana que viene.